Dime si me quiere decir para qué creen que se utilizan los rodamientos. Cualquier idea o comentario va a ser bien recibido. ¿O alguien está en contacto con los rodamientos? Yo creo que cualquiera que mire a su alrededor, hasta en la misma computadora, va a ver rodamientos, porque están por todos lados. Tienen tres funciones básicas. Reducir fricción, eso es lo principal que lo estamos utilizando. Soportar cargas, los distintos equipos rotantes y las cargas que se generan. Y guiar partes en movimiento. Muchas veces cuando tenemos ejes muy largos y hay que soportarlos para que no flexen, se ponen estos apoyos de baja fricción que soportan cargas y se usan como apoyos para los movimientos de ejes. Todos los rodamientos están compuestos, a ver si se ve el video, de elementos rodantes, un aro interior, un aro exterior. Hay una jaula que abraza estos elementos rodantes y algunos tienen sellos y otros no. Cualquiera de estos elementos que no esté en el rodamiento, si falta alguno de ellos, sigue siendo un rodamiento. Les voy a mostrar que hay rodamientos sin sellos, que hay rodamientos hasta sin elementos rodantes, aunque suene irónico, o sin jaula. No Acá pensé tenemos un poco... no pensé que podía ser sin elementos rodantes. Y sí, sí los hay. Hay rodamientos magnéticos. Hace poco estuve en Brasil Claro. viendo que le llaman rodamientos, que son rodamientos, bueno, que van sobre una capa de aire a presión. Entonces permite lo que es rodar, pero el contacto Claro. lo hace una presión de aire. Qué No bueno. recuerdo el nombre técnico ahora. Pero en los básicos y clásicos rodamientos que vamos a encontrar en Argentina, un poco de vocabulario es elementos rodantes, la jaula, el aro interior y los sellos. ¿Sí? Acá está la figura desglosada. Algo de terminología y por qué es importante. Yo cuando planteo cuál va a ser el uso del ingeniero industrial, yo lo veo que está mucho entre mantenimiento, en la gestión y planificación de mantenimiento, mucho en compras o en la planificación, y siempre hay ruidos en este rubro de los términos o de la codificación. Entonces es importante que sea el comprador, sea el tecnólogo, sea el que planifique el mantenimiento, o sea, cualquier usuario hable en los mismos términos, porque después se generan grandes inconvenientes. Entonces tenemos las caras laterales. Acá en las caras laterales es importante porque queda grabada la designación, ¿sí? El camino de rodadura en el aro exterior y el camino de rodadura en el aro interior. Esto también es destacar. Muchas veces cuando encontramos un rodamiento, uno si observa las marcas físicas que deja, puede ver en qué condiciones ha trabajado. Si ha estado sobrecargado, si ha habido un problema de lubricación, si ha habido una desalineación. Y todo eso queda expresado físicamente en el camino de rodadura, interior o exterior. Bueno, los rebordes. Les comentaba que las caras laterales tienen la designación del rodamiento. Bueno, esto de las jaulas lo vamos a ver más adelante. ¿A alguien se le viene en este momento algún número de rodamiento, alguna designación que la quiera tomar porque después, o la quiera expresar porque después la vamos a usar como un ejemplo? El que quiera, escríbalo en el chat. ¿Sí? Así después lo tomamos como ejemplo. Les decía que una de las funciones es soportar cargas. Son equipos mecánicos, realmente un motor eléctrico que tiene un peso de carcasa, que tiene un peso del eje, hay algún componente que lo tiene que soportar y ahí está el rodamiento. Entonces diferenciamos dos tipos de carga, radiales y axiales, y luego las combinadas. Esto da pie a que se empiezan a abrir las familias de rodamiento, a encontrar rodamientos que soportan cargas totalmente axiales o cargas totalmente radiales, contacto angular, un poco hacen las familias de rodamiento, ¿sí? Y dentro de esos componentes tenemos los elementos rodantes,
Que fíjense acá, yo hice una proyección del punto de contacto. Lo que se busca es, en el primero que hay una bola, fíjense que el punto de contacto es muy chico. Eso lo que hace es tener poca fricción. Si tiene poca fricción, a medida que rueda, la temperatura que genera esa fricción es baja y eso permite que un rodamiento pueda ir a altas velocidades. En cambio, un elemento rodante como es un cilindro, que es otra familia de rodamientos, fíjense que el punto de contacto es mayor. Eso implica que puede soportar mayor carga, porque la superficie es mayor. Si hay mayor superficie, hay mayor rozamiento y eso me va a limitar un poco las velocidades porque genera temperatura. Y así encontramos varios elementos rodantes o familias de rodamiento. Yo creo que la que todos conocemos son las bolillas. Puede haber algo es rodillo cilíndrico o rodillos cónicos, lo más común. No sé si alguien, de nuevo insisto, si alguien tiene algún número o alguna aplicación, por favor, hace un poco más interactiva la clase, pero van a ver que la mayoría de los rodamientos que conocemos son de bolas. Ese punto de contacto pequeño permite altas velocidades y soporta carga medianas. Todo esto lo explico porque consideren que aproximadamente, al menos que yo tengo conocimiento, entregamos unos 25.000 productos distintos por año. Eso implica que hay 25.000 rodamientos distintos que alguien en Argentina lo está consumiendo, solo en el universo que yo conozco. Entonces ahí es cuando aparecen todas estas familias. Después otra clasificación o característica mecánica es el punto de contacto, cómo se van a transmitir esas fuerzas dentro del rodamiento. Rodamientos radiales es aquel que tiene el punto de contacto en el ángulo 0, y en el ángulo 90, yendo al otro extremo, lo que se suele llamar crapodinas o rodamientos axiales. Y los que están en el medio, por supuesto, es esta característica de soportar cargas combinadas, axiales y radiales. Vamos a repasar todos los componentes que le decía. Los elementos rodantes, ya los hemos visto, que pueden ser bolas, rodillos o rodillos cónicos, que van a permitir absorber distintas cargas o combinaciones. Ese concepto lo tomamos después para un cálculo de qué rodamiento utilizar en cada equipo. Esos son los elementos rodantes. Luego vienen distintas jaulas. A ver si se ubica en la jaula. A ver, no sé si se ve mi cursor. Roberto, ¿se ve mi cursor? Sí se ve el cursor. Perfecto, gracias. Las jaulas tienen tres funciones principales, ¿sí? Una es diferenciar o poner equidistantes los elementos rodantes para que estos elementos rodantes, que son los que soportan las cargas, lo hagan de forma pareja, ¿sí? Si yo no tuviese jaula, estarían todos juntos y habría una distribución uniforme de las cargas. Entonces, la jaula permite que sean equidistantes y esta distribución de cargas. Evita el contacto directo, metal con metal. Acá es muy importante que no haya contacto directo metal con metal, o si lo hay, que esté la capa lubricante. Entonces, las jaulas también facilitan eso. Y es importante saber que las jaulas no soportan fuerzas, ¿sí? Solo van a funcionar para esto que les acabo de decir. Aquí van a salir. Y prever el espacio para el lubricante es muy importante. En cualquier rodamiento vamos a hablar bastante de lubricación porque es clave. Clave a que si hay después, se rompe la película lubricante y hay un contacto directo del metal, eso es una falla prematura y a veces catastrófica. Cuando digo catastrófica es que el rodamiento se rompe inmediatamente. Eso también hay que considerar en la industria, no es solo la rotura en rodamiento, sino lo que provoca. Desde que se rompe un rodamiento implica que se rompe un eje, entonces ya hay un costo oculto.
o a veces implica que se rompa un engranaje o un reductor. Empezamos en toda la cadena mecánica a generar fallas, y eso tiene todo un costo, bueno, muy alto, que se rompan los componentes. Por eso, en los sistemas de monitoreo que vamos a ver al último, por ejemplo, acá en Córdoba, desde Suiza, monitorean los rodamientos que hay instalado en la planta en Malagueño, de Holcim. Si se detecta que hay algún problema de lubricación, que hay un problema de una falla inminente, después les voy a mostrar con qué tecnología, desde Suecia directamente pueden apagar los equipos o mandar que se hagan cambios de rodamiento o la acción que Holcim considere. Y dentro de eso aparecen distintas jaulas que nos van a dar propiedades mecánicas o físico-químicas, ¿sí? Una jaula más común, acá irían insertos los elementos rodantes. Espero que todos se estén ubicando. Tenemos jaulas de poliamida. La jaula de poliamida es una jaula liviana, es una jaula no agresiva, porque al ser un polímero, si falta lubricante y hay contacto entre la jaula y el elemento rodante, no es tan agresivo, ¿sí? Se va a empezar a desgastar, eso va a generar partículas que van a ser contaminantes, pero no es tan agresivo como una jaula de acero. La jaula de poliamida como limitante tiene aplicaciones de 110 grados. Es el máximo que puede llegar a soportar ese material. Y les doy un ejemplo clásico. Cuando tenemos un horno de galletitas que funciona a 250 grados, la jaula, las variantes que hay se consideran, porque se sabe que ese rodamiento o todos sus componentes tienen que soportar 250 grados. La jaula de poliamida no lo soporta. En cambio, una jaula de acero sí lo va a soportar. Una de las ventajas que tiene es la alta temperatura, pero como desventaja, que les decía antes, una jaula más pesada, una jaula más costosa, y una jaula que si hay un problema de lubricación, es muy agresiva. Si toca, ya son elementos rodantes de acero con jaula de acero. Y una tercera jaula, dentro de las comunes utilizadas, son jaulas de latón o de bronce. Generalmente son de latón, inicialmente eran de bronce. Esta jaula, por las propiedades que tiene, se comporta muy bien, pero es una jaula costosa. Las propiedades que da el bronce hace que soporte mucha temperatura, creo que llega hasta 310 grados o 350. Funciona bien cuando está en aplicaciones vibratorias. Acá les doy otro ejemplo. Una zaranda, cualquier cantera que tenemos acá en Córdoba, en Villa Allende, en Altagracia, o cualquier arenera que saca áridos del río, en las zarandas que va vibrando, si ponemos una jaula de poliamida o una jaula de acero, se quiebran rápidamente. En cambio, el bronce permite hacer que esa aplicación dure más tiempo. Siempre lo que se busca es extender la vida del rodamiento, y como les digo, no solo para que sea el rodamiento el que dura, sino que el sistema productivo no se detenga, que siempre es el mayor costo que hay. Una parada de planta o dejar de producir. Entonces, estas son las tres tipos de jaula más comunes, las que encontramos generalmente. La de acero estampada es la más frecuente, es la más popular, y la poliamida lo ha empezado a suplantar. ¿Por qué? Porque el único o los dos limitantes que tiene fuertes son la temperatura, 110 grados, que la mayoría de las aplicaciones en rodamiento llegan hasta 70, 80 grados, así que 110 está más que sobrado para el 90% de las aplicaciones que hay en la industria más frecuente. Y otro tema a considerar, que puede ser atacado por los químicos. Por ejemplo, en Kimberly-Clark, que agregan y hacen pañales en San Luis, puntualmente este está en San Luis, y Procter & Gamble está en Villa Mercedes, hacen unos 700 pañales por minuto. Dentro de ese proceso de fabricar 700 pañales por minuto, le van agregando químicos al pañal, absorbentes y demás. Esos químicos, o en alguna parte del proceso, es muy agresivo para el rodamiento. Entonces ahí no pueden utilizar ni acero, ni poliamida, ni bronce.
sino que se utilizan rodamientos de vidrio, porque es el único material que para ese proceso donde se requiere agregar químicos, no es atacado el rodamiento. Entonces tenemos jaulas también especiales, como puede ser una de grafito para alta temperatura, o de, bueno, otros componentes que no me acuerdo los nombres ahora, para el ataque químico. Una jaula especial es esta de poliamida, perdón, de grafito. Acá en Arcor, bueno, en Arroyito o en Arcor Chocolate, acá en Colonia Carolla, tienen hornos que van hasta 350 grados. Siempre que se diseña un rodamiento hay que asegurar que todas las partes soporten las exigencias de la aplicación. Entonces, como no hay un lubricante que soporte 350 grados y que sea económicamente rentable para un horno de galletitas, se diseñaron estas jaulas de grafito que lo que hace es ir liberando el lubricante a medida que gira el rodamiento. O sea que esa jaula es el mismo lubricante y soporta 350 grados. Una vez que se consume la jaula, que en paralelo podemos decir que se consume el rodamiento, hay que ya falla el rodamiento y hay que cambiarlo. Lo que quiero mostrar con esto es que, de nuevo, existen distintas tecnologías para los que son jaulas y hay que considerarlas al momento de un diseño de rodamiento. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Yo pregunto porque entiendan también que si no estoy hablando frente a una computadora, no sé si hay alguien del otro lado. Pero como Ponen en el chat que por ahora no. Todo clarísimo. Pero bueno, sepan simplemente entender que estoy al frente de la compu, me siento solo hablando. Pero lo que quiero mostrar es que hay muchas tecnologías, tanto en jaula, elementos rodantes, y vamos a ver otros componentes ahora, que hacen que a la hora de elegir un rodamiento, bueno, sepan que existen otras tecnologías, porque pasa mucho en la industria que siempre ponen el mismo rodamiento o no conocen, ¿sí? El de mantenimiento o el de compras o el tecnólogo no conoce que hay otras tecnologías. Y siempre hay que pensar en esto, ¿cómo es la para de planta? ¿Cuánto es mi costo de producción? No es un rodamiento, sino es una línea que no está funcionando. No es si pago un 10% más por una jaula que me soporte temperatura, sino es un equipo que se me puede romper y hay romperme un eje, romperme un reductor y sacarme del mercado. Yo lo vinculo mucho esto a la producción con la parte mecánica y las condiciones del mercado que, bueno, que para ser exitoso hay que hacer una buena gestión de mantenimiento y de producción. Ya vimos elementos rodantes, ya vimos jaulas, vamos a ver obturaciones. A ver si se ubican, este es un corte de un rodamiento. ¿Sí? Ahí se ven los dos elementos rodantes. En este caso, el elemento rodante es tipo un barrilcito. Y acá está el sello. ¿Sí? Tan simple como podemos decir es una gomita. El que haya tenido alguna vez un rodamiento en la mano, puede ser de chapa también o acero. Pero tan simple como se lo ve así, es clave la obturación. ¿Por qué? Porque es aquella que me impide el ingreso de contaminantes y me impide el egreso de lubricante. O sea, que retiene y contiene. Excluye, perdón, y retiene. Excluye los contaminantes, y acá cualquier contaminante es también muy crítico, porque imagínense un rodamiento que gira a 700 vueltas por minuto, como poco. Al tener, no sé, 15 bolillas que giran en un minuto, perdón, 15 bolillas que giran en una vuelta 700 veces, por minuto, si hay un contaminante, por más pequeño que sea, genera un gran daño. Entonces los sellos son claves. Y a la vez, si ese sello también me falla y se me escapa el lubricante, voy a tener contacto directo metal con metal, que es muy agresivo. Entonces siempre hay que proteger los sellos y considerarlos. Esas son las dos funciones que tiene un sello y vienen distintas clases. Obturaciones de goma, que creo que muchos
Lo han visto, obturaciones de chapa y a veces sin obturación. Fíjense, esta es la jaula que yo les comentaba, la más común de acero, los elementos rodantes, y en este caso no hay obturaciones. Fíjense que acá ya me adelanté un poco y voy poniendo algunas siglas que me hacen a la designación. ¿Sí? ¿Alguien se imagina por qué no pondríamos sellos en un rodamiento, habiéndole comentado lo anterior? ¿Podría ser para poner lubricante, para reemplazar el lubricante también? Exactamente. Todas las máquinas van a estar diseñadas para que de alguna forma tenga lubricante. Entonces, si el rodamiento no tiene el sello, lo seguro es que el sello está puesto en una carcasa exterior o un rodamiento muy protegido, donde de alguna forma uno le va a impedir el ingreso de contaminante, pero le va a permitir el recambio de lubricantes. Por ejemplo, a veces las cajas reductoras o algunos equipos lo que tienen es aceite que con un aro va haciendo que salpique, un aro también que gira, va salpicando el rodamiento. Entonces uno tiene un lubricante siempre nuevo y un rodamiento abierto. Siempre de nuevo, cuando se diseña un equipo se considera cómo se lo va a lubricar, cómo se va a hacer el cambio de rodamiento, y en este caso es que, no sé quién fue que dijo, pero utilizamos rodamientos abiertos. Lo que son placas de protección de chapa es un sistema de sellado muy usual también, que es muy eficiente para lo que es una contaminación leve. Un motor eléctrico, por ejemplo, que esté en un ambiente protegido, suele utilizar obturaciones de chapa, que son como ventaja no rozantes. ¿Sí? Protegen levemente, pero no son rozantes. Al no ser rozantes, un poco esta lógica que les explicaba antes, no me genera fricción. Si no me genera fricción, me permite mayor velocidad. Entonces, siempre que uno selecciona la jaula, el elemento rodante, la obturación, algo gano y algo sacrifico. Muchas veces planteamos en la industria el concepto de solución de sacrificio. Bueno, quiero velocidad, tengo que poner chapa, pero sé que tengo que ir a un ambiente controlado y no tan contaminado. Tengo, por ejemplo, algún ambiente que puede ser, por ejemplo, en Cartocor, Arroyito, que fabrican papel. La industria del papel lleva mucha agua y hay que ir eliminándola a medida que se fabrique ese papel. Ahí hay mucha contaminación de agua y vapor caliente. O sea, acá se utilizan sellos de goma o sellos especiales. Acá les muestro algunas figuritas donde hay no 5, sino hay 25 diseños de sellos especiales donde cada uno va a responder a la aplicación o al ambiente. No es lo mismo una obturación de goma que puede ir en una papelera, que puede ir en una licuadora que todos manejamos en la casa, a trabajar en una minera que vamos a estar a 4.000 metros de altura y mi contaminante va a ser polvillo de lo que sea. Puede ser polvillo de cualquier mineral o un ingenio en Tucumán, que la fibra de la caña de azúcar es muy agresiva, entonces los sellos también son especiales y hay que protegerlo mucho, porque cualquier contaminante que me entre me genera una falla prematura o una falla catastrófica. Franco, Sí, te cuento y les digo a todos que en 2 minutos se corta el Zoom este, nos volvemos a conectar con el mismo ID, con todo, como sabemos todos, digo los chicos, y bueno, simplemente eso quería cortarte para que sepas que se va vale. a cortar y volvemos a alargar de nuevo. Perfecto. Bien, Luego hay otro sigamos. esto de obturaciones, así simple. Yo solo acerco, sepan que hay muchos manuales o bueno, mucho Google hoy que nos facilita todo esto. Y acá se empiezan a abrir de nuevo familias de rodamientos. Si un rodamiento es abierto, ya no es el mismo que tenga una placa de protección de chapa o de goma o una obturación que de nuevo me puede soportar algún ataque químico. Luego hay un concepto de juego interno. Este video creo que dura más que un minuto. Que el juego interno es
el espacio que deja, a ver si lo alcanzamos a reproducir. El juego interno es el espacio que queda entre la pista exterior del rodamiento y el elemento rodante. ¿Por qué es importante esto? Y lo vamos a poner en la designación y hay que considerarlo también, porque ese espacio tiene que ser el justo para que se forme la película lubricante. Si yo tengo ese espacio reducido, y cuando hablo son micrones, a veces un rodamiento tiene 40 micrones en esa luz, o 70, o a veces 10 micrones, tiene que ser el justo. Porque si los reduzco demasiado, reduzco demasiado, no se genera la capa lubricante, y es lo que pasa después del elemento rodante con acero y se rompe. O si tengo, a ver, está por cortar, sí. Si tengo